Bueno, hola a todos. Yo voy a hablar en castellano. Bueno, y también voy a leer para ajustarme al tiempo de presentación. Antes que nada, bueno, yo me llamo Luis López Carrasco, él es Luis Ferrón, mi productor. Vamos a presentar un proyecto que se llama El Año del Descubrimiento. Antes que nada, quería dar las gracias a Pablo Martínez y a Ana Manubens por seleccionar el proyecto, por invitarnos al equipo del Centro de Arte 2 de Mayo y de On and For, porque realmente en estos tiempos estas plataformas yo creo que son muy útiles y la verdad es que nosotros lo valoramos mucho. El proyecto que presentamos aquí es un proyecto de largometraje. Hace 3 años yo realicé junto con él un largometraje titulado El Futuro, que empleaba estrategias y dispositivos que mezclaban tanto el registro documental como el registro de ficción y que reconstruían una fiesta de gente joven en 1982, que era en la noche en la que el Partido Socialista ganó las elecciones, que es como un momento llave para entender la democracia y la historia reciente de España. Digamos que después de esta primera película, El Futuro, en nuestro interés por seguir de alguna manera descifrando algunos de los relatos hegemónicos de la historia reciente de España, hemos enfocado nuestro siguiente proyecto en 1992. En 1992, como hay aquí público foráneo, a lo mejor no lo conoce, en España suceden 2 eventos fundamentales, que son los Juegos Olímpicos de Barcelona, la primera vez que España, digamos, acoge unos Juegos Olímpicos, y la Exposición Universal de Sevilla, vinculada a la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, concepto también muy controvertido, la idea de descubrimiento de América. Pero vamos, de alguna manera, en esos 2 años, esos 2 eventos internacionales concentran como todo el apoyo estatal. Es el momento en el que España lleva 6 años en la Comunidad Económica Europea y España aparece ante la comunidad internacional como un país efervescente, moderno, eficaz, próspero y una futura potencia económica mundial. El relato que se establece en ese momento es un relato de prosperidad, de esplendor de la clase media, que permeará muy bien dentro de la sociedad española. 1992 es un gran momento de ilusión colectiva en el sentido de que para la gran mayoría de la sociedad española, España, digamos, que ha dejado de ser el eterno país atrasado atrasado eternamente, que no parecía poder sumarse a la modernidad ni, digamos, al desarrollo. De lo que va el año del descubrimiento es que lo que nadie recuerda, un suceso que pasó desapercibido, es que ese mismo año unas protestas relacionadas con el desmantelamiento industrial, concretamente en la ciudad de Cartagena, acabarían con la quema del Parlamento regional con cócteles Molotov. Este suceso, que a mi parecer es bastante insólito y pasa prácticamente desapercibido y sucede a la vez que 2 meses antes de que se inaugure la Expo y se realicen los Juegos Olímpicos, nos parece que problematiza bastante la imagen que nos hemos dado como sociedad de esa época, ¿no? del inicio de los 90. Nos devuelve la imagen de una sociedad en conflicto que no conecta con la narrativa oficial, hegemónica, estatal, mediática del establishment de ese año, de 1992. La quema de un Parlamento autonómico me parece un contraplano bastante productivo de esos grandes eventos internacionales. Vamos a poner el vídeo. Hoy voy a poneros un pequeño vídeo de televisión, de los sucesos de la televisión local. Vamos a poner el MP4. Bueno, antes de lanzarlo, hago una pequeña... Y le quitamos el sonido. Para ponerlo en pantalla completa, control D. Bueno, la reconversión industrial, luego hablamos un poquillo de ella, pero bueno, por ir avanzando, es un proceso que atraviesa todos los años 80 y es, digamos, el desmantelamiento de todo el sector industrial que hay en España, en paralelo, digamos, a algunas... Es muy relacionado con la entrada de España en la Unión Europea y el modelo económico español. En Cartagena, concretamente, que es una ciudad pequeñita del sudeste de España, estaban pendientes de cierre empresas del sector naval, minero, químico y siderúrgico. Estamos hablando de 5.000 empleos a los que había que sumar todas las empresas subsidiarias de la zona y, digamos, de que iba a afectar claramente al tejido comercial.
Entonces, digamos que la ciudad se enfrentaba a encontrarse ante una depresión profunda y el 3 de febrero, tras un mes de movilizaciones y protestas y de alguna manera el ambiente muy caldeado, hay una pequeñita protesta delante del Parlamento regional, porque precisamente están todos los diputados y el presidente reunidos. Y los diputados y el presidente nunca han querido reunirse con los trabajadores. Hay una primera carga policial, lo que propicia que unos 2.000 trabajadores de la fábrica del astillero Bazán, trabajadores de toda la ciudad y todos los estudiantes universitarios, se lancen contra la policía en una batalla campal que dura unas 8 horas y que concluye con la quema con cócteles Molotov de un parlamento, que curiosamente, que yo sepa, solo se han quemado 2 parlamentos en Europa en el siglo XX, uno es el Reichstag y otro es el de Cartagena, ¿no? Aquí viene, digamos, toda la carga de obreros. Bueno, y esta es un poco la imagen de la quema. Bueno, no quería citar como todos los desperfectos y digamos que eso, duran como 8 horas los disturbios en diferentes calles, se queman vehículos del ejército, de la policía, es como bastante dramático, por utilizar una palabra así de telediario. Bueno, nos interesa esta historia, y nos interesa esta historia porque se desarrolla el mismo año, digamos, este año glorioso, mágico, tan connotado que es 1992. Nos interesa también porque nos parece que es pertinente y procedente hablar de la reconversión industrial en la medida en la que es un proceso traumático, profundo, que afecta a buena parte de la sociedad española durante los años 80 y también 90, y que es un proceso que ha sido muy poco tratado desde diferentes ámbitos, es decir, desde las prácticas artísticas y desde las prácticas cinematográficas. Se me ocurren algunos ejemplos, pero me parece que es un proceso de una entidad suficiente como para que merezca, de alguna manera, reflexionar acerca de él, porque por un motivo muy concreto, aparte de porque está muy relacionado con, de alguna manera, las condiciones que le pone la Unión Europea a España para entrar en la Unión Europea, porque marca el desarrollo económico de España de una manera muy concreta, y también porque, como decía antes, la reconversión industrial y los grupos sociales a los que afecta ha sido prácticamente invisibilizada de buena parte de los relatos mediáticos que vienen a partir de los años 80 y 90. Entonces, nos interesa especialmente trabajar esos imaginarios sociales que no tienen cabida en ese relato triunfalista idealizado de la España de 1992, porque una de las cuestiones que proponemos es que los 80, que están muy connotados como una década de confort, nos parece que hay que empezar a pensarlos también como una década de conflicto social. 2 cositas más. Creemos además que volver a mirar 1992 en la actualidad es bastante interesante para entender la crisis económica e institucional española actual. De manera retrospectiva, esos eventos del 92 inician en España la política espectáculo de grandes eventos populistas, de despilfarro y de endeudamiento público. El modelo económico de burbuja inmobiliaria, especulación urbanística y corrupción municipal adquiere, digamos, carácter institucional en ese momento. Nos parece además interesante porque justo esto sucede un lunes, la película se desarrolla el domingo, y ese fin de semana nos parece que la película también conecta con determinado ámbito internacional en la medida en la que ese fin de semana se está reuniendo el Foro Económico Mundial en Davos por primera vez después de la caída del bloque soviético, y esa misma semana se está firmando el Tratado de Maastricht. Entonces, de alguna manera queremos que la película concentre que estamos un poco en los años que son la génesis de la Europa del Banco Central Europeo, de la Europa de la política monetaria común y de la Unión Europea en su variante más agresivamente neoliberal. Lo cual para nosotros, bueno,
tiene aquí sus contrapartidas. Voy a hablar brevemente de la metodología del trabajo. Con la película pretendemos reconstruir el día 2 de febrero de 1992, el día previo a los incidentes. La película se desarrollaría dentro de una cafetería por la que pasarían diferentes grupos sociales de la ciudad de Cartagena. Es decir, el punto de partida del proyecto es realizar un registro documental, pero ambientado en un entorno de época. Es decir, la película se desarrolla en 1992, pero proponemos a diferentes grupos sociales de la ciudadanía de Cartagena actual que desayunen juntos, que celebren un cumpleaños, que vean un partido de fútbol juntos, o sea, que pasen un día juntos dentro de una cafetería, simplemente en un entorno transformado, una cafetería ambientada en 1992, con ellos mismos, con vestuario de época, y además registrado todo ello con equipos de vídeo doméstico de inicios de los 90. La metodología del proyecto, reconstrucción de un tiempo pretérito a través de un trabajo de ficción y no ficción, se puede emparentar con films como La Comuna de Peter Watkins o The Battle of Orgreave de Jeremy Deller, pero también dando una especial atención al registro observacional, en el sentido de que, de alguna manera, queremos dar cabida dentro de la película a, de alguna manera, registrar a estos grupos sociales de una manera prácticamente observacional para que ellos mismos se expresen y de alguna manera dialoguen entre sí. ¿Por qué pensamos esto? Porque pensamos que la ciudadanía de Cartagena en la actualidad probablemente esté viviendo una situación de desempleo, de desencanto y de precariedad paralela a aquella que la ciudadanía cartagenera vivía en la crisis laboral de 1992. Pensamos, por lo tanto, que su expresión corporal y verbal, la expresión corporal y verbal de los no actores que participarían, puede conectar a diferentes niveles con ese pasado que encarnan. La idea del film es producir una mirada documental que se alimenta del presente, pero conecta con un pasado cercano. Digamos que lo que queremos es trabajar con las comunidades, con la comunidad, con los grupos sociales de Cartagena, para que la película y esa cafetería se conviertan también en una especie como de ágora, de espacio de debate, y sea una especie, para mí la película es una especie de fresco o de retrato colectivo de la ciudad de Cartagena. En paralelo a ello, durante toda la película, la televisión en la cafetería permanece encendida y nos convertimos en espectadores de la actualidad de esa época. Concursos, informativos y programas de entretenimiento que describan el clima de optimismo hacia las grandes celebraciones de 1992. Es decir, de alguna manera, durante la película estamos viviendo un día de 1992 y el film se construye en esta doble dimensión, la cotidianidad concreta y tangible de un espacio colectivo como es una cafetería y la representación social que se muestra en los medios de comunicación. En las partes finales del film, ya a través de material de archivo, de alguna manera se desencadenará la protesta del día siguiente. Digamos que, ya, y esto es el final, no sé cómo vamos de tiempo, esta estrategia de... Me gustaría que apagáramos la luz porque voy a proyectar esta especie de trabajo de reenactment que implica trabajo puramente de registro documental, pero a la vez en ocasiones hacemos pequeñas puestas en escena con diálogos más o menos trabajados que a su vez se embarcan en un registro, en un ámbito de época, pero a la vez se intenta como construir una especie de archivo doméstico o trabajar con una estética doméstica, la desarrollamos o la desarrollé en mi anterior trabajo, El futuro, del que os voy a poner un fragmento. Sí, de vez en cuando me voy a... Y luego en verano vas con la camisa así abierta, ¿no? Pero luego cuando llegas se cierra y todo y es como un vento. He ido, pero es que claro, como vivo en Valdemorillo, o sea, me toca quedar a dormir en casa de una amiga. Me quedo en casa de alguna amiga. Lo planeo para quedarme allí y mis padres no se enteren. Entonces me estaba pensando, si no se me bien las fotos, porque ahora estoy de becaria, no sé si me van a contratar o no, no sé qué va a pasar. Pero si no sale bien, pues hacer un trabajo así. Bajo el piso, con las bandejitas estas que te digo, que, bueno, se come, bueno, cuando se menos en un restaurante. En casa no salgo de casa.
Bueno, yo creo que hasta aquí ya da como una idea de la película. En esta película en concreto, casi en toda la película, como es una fiesta, no se escucha casi ningún diálogo. En el año del descubrimiento sí se escucharán los diálogos. Así que nada, gracias y esto es todo. Gracias.